Semana de los plantones en Costa Rica, de todas las tallas, nacionales e internacionales, de todos los gustos. No fue una buena semana para ser un poder de la República. Bueno, ninguna semana es una buena semana para ser poder de la República, pero en esta semana se lucieron porque en la misma semana plantaron a un representante de la ONU y al mismo ministro de Salud, Daniel Salas. Vamos primero con el plantón en la Asamblea Legislativa para salir del camino con esa gente. Después de mucho estar insistiendo y berreando los diputados para traer a Daniel Salas a la Asamblea Legislativa, a que diera cuentas de cómo avanza el proceso de vacunación con el COVID, y no lo van dejando plantado al chavalo, lo dejaron vestido y alborotado. Bueno, por lo menos vestido, porque Daniel Salas tiene como la personalidad de un Snorlax y tenemos la impresión que su idea de alboroto es irse a dormir sin lavarse los dientes. Ahora, usted puede opinar lo que quiera de la función del ministerio, incluso de la función del mismo ministro, pero podemos estar todos de acuerdo que el chavalo está ocupado. Estamos en una pandemia, o sea, no es como que el chavalo tenga el tiempo para ir a pararse en medio de la asamblea a no hacer nada. O sea, para eso ya tienen a Nidia Céspedes. Recordemos que el número mágico para hacer cualquier cosa en la Asamblea Legislativa es 38, pero para esa sesión solo llegaron 35. Y aquí en El Arroz ya hemos hablado varias veces del peso que tienen todas estas ausencias legislativas y nos sigue sorprendiendo que a esta gente le valga tanta verga no llegar a trabajar. También recordemos que apenas el 14 de mayo pasado, 44 diputados votaron a favor de la moción para traer a Daniel Salas a la Asamblea y votaron 0 en contra. Y a la hora de la hora, no llegaron 4 diputados del PAC, 1 del Frente Amplio, 3 de Independiente, 4 del PUSC, 6 del Partido de Liberación Nacional, 2 de Restauración, 1 del Republicano y 1 del PIN. Todos acá tenemos claro que la razón de llamar a Daniel Salas es hacerle un circo mediático, ¿no? Igualito al que le hicieron a Luis Guillermo Solís en su momento y a Carlos Alvarado no hace mucho tiempo. No decimos que estos funcionarios no tengan que dar cuentas, pero hay que tener un sentido de oportunidad, ¿no? ¿Cómo le van a traer en medio de una pandemia a declarar, no? Eso es como si llamáramos a los diputados en su momento como si tuvieran momentos ocupados. O sea, para ser un grupo de gente que se pasa quejando de agilizar procesos, son menos ágiles para agilizar procesos que Johnny Araya. Porque es esa transición tan grosera, Pablo. Bueno, resulta que se reveló que Johnny Araya estaba planeando hacer un espectáculo con drones españoles para celebrar el Bicentenario de Independencia que va a ser el próximo 15 de septiembre. El asunto lo destapó la Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional, que publicó un video en su página de Facebook denunciando que este espectáculo podría costar alrededor de $200,000 o 150 millones de colones. Incluso se supo que Johnny Araya tenía pensado ir a España para terminar la coordinación de los detalles de esa presentación aquí en Costa Rica. Y eso, lógicamente, desató la ira del sector cultural, porque todos estos grupos enviaron un comunicado que decía: consideramos justo que si el Estado, a través de instituciones, gobiernos locales y empresas, va a invertir recursos en actos, eventos y espectáculos durante la celebración del Bicentenario, lo haga para generar trabajo a los y las costarricenses que forman parte de nuestro sector. Y tienen toda la razón. O sea, es muy estúpido pensar que una celebración cultural en Costa Rica, especialmente en estos días, consista de un show de drones de otro país y el sector cultura muriéndose de hambre, ¿no? Aunque, siendo justo, suena como una típica idea de marca Johnny Araya. Porque solamente él puede ver apropiado contratar drones españoles cuando estamos celebrando independizarnos de España. Ahora, según el alcalde Diamante, el objetivo del viaje es ir a la Asamblea General de Alcaldes de Ciudades Capitales Iberoamericanas, además de coordinar una exposición de esculturas de Jorge, todas iguales, Jiménez de Heredia. Porque claro, el artista nacional que necesita ayuda es el artista al que incluso el Papa conoce. Johnny se sigue defendiendo diciendo que la cotización ese no era el precio final, no es el precio final, y que el espectáculo podríamos tenerlo a mitad de precio, o sea, $100,000. O sea, en lugar de ser un gasto frívolo, estúpido y enorme, podría ser un gasto frívolo, estúpido y no tan grande. Semana de plantones, esta vez en la Corte Suprema, no en la Asamblea Legislativa, solo un poquito para variar. Específicamente, la Corte no quiso recibir a un relator de la ONU, pero eso no es lo más grave, porque le cancelaron a última hora. Pero eso no es lo más grave, porque el chavalo venía a hablar del controversial proceso con el que elegimos a los magistrados aquí en Costa Rica. Spoiler alert, los elige la Asamblea Legislativa.
Ahora, ¿qué están haciendo diputados, eligiendo magistrados? ¿Dónde está la independencia de poderes? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿El Salvador? Son preguntas que seguramente se están haciendo. Precisamente de eso venía a hablar el relator de la ONU llamado Diego García Sayán, que había sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 periodos consecutivos. O sea, no eran ningún patas vueltas, era un chavalo que tenía algo concreto que decir. Seguramente por eso no lo quisieron recibir los magistrados. En el 2019, en un reporte que García Sayán había presentado, tenía una frase contundente dirigida a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Quisiera señalar a la atención urgente del gobierno de su excelencia la información que he recibido sobre el proceso en marcha de selección y designación de las altas magistraturas judiciales de Costa Rica, el cual podría no ajustarse a los estándares internacionales sobre la independencia judicial. En resumen, como Costa Rica pertenece al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso nos obliga a tener independencia judicial. En 2019, este señor García Sayán hace un reporte de cómo elegimos magistrados aquí en Costa Rica y denunció que, por lo menos aquí, todavía existe el cabildeo, que puede haber nombramientos irregulares que terminen en denuncias o que se elijan a candidatos que ni siquiera están postulados. En detalle, el informe dice que ausencia de un procedimiento uniforme, objetivo y mesurable para la calificación de los candidatos. Ausencia de un perfil laboral o profesional adecuado. Ausencia de una metodología adecuada para las entrevistas de las personas candidatas. Ausencia de criterios para la solicitud de información destinada a conocer y verificar el perfil ético. Inadecuada motivación, argumentación y justificación sobre la decisión que individualiza la selección final. O sea, en Costa Rica se puede ser magistrado sin mérito, diputado sin título y partido político después de haber estafado al Estado. Aquí iba a sonar la patriótica costarricense, pero el archivo MP3 prefirió suicidarse antes de salir a la par de esos chavalos, ¿no? De esa triada. Ahora, en el 2019 se nos había advertido que esto violaba el artículo 14 del pacto y que podría tener implicaciones para el país. Ahora, no es como que gente de afuera nos esté diciendo cómo hacer las cosas. Es que si estamos formando parte de un pacto, lo mínimo que se puede hacer es cumplirlo. Volvemos al 2021 porque García Sayán dijo, vengo violento, y trajo una exposición que se llamaba La elección de magistrados y magistradas en Costa Rica, un título tanto o más directo que Rata de 2 patas o Me cago en lones. Era una exposición de una media hora que los magistrados sabían por adelantado que iba a pasar, pero decidieron votar si escucharla o no el mismo día que iba a pasar. Después llegó Fernando Cruz, presidente de la Corte, que dijo, si es tanta la vara, podríamos votarlo. Porque entre sus declaraciones estaban, yo no puedo pretender imponerme contra viento y marea. Si hay un grupo en contra de escucharlo en este momento, yo no tengo ningún problema. Dicho como todo un líder, don Fernando, recuerda la famosa frase de Abraham Lincoln, una casa dividida en contra de sí misma. Vale, picha, yo me voy a un aparta, suerte arreglando la casa. Porque el descaro en este caso es enorme. Un miembro de la ONU viene a hablarnos de algo que se tiene que discutir hace tiempo, de por qué es tan nebuloso y sospechoso el proceso de elegir magistrados en Costa Rica y por qué no lo han reformado. O sea, y es que estos más parecen el hijo de Pedro Muñoz y Nidia Céspedes con el asunto de perder tiempo. Por ejemplo, el magistrado Luis Fernando Salazar dijo que les habían tenido que dar más tiempo para prepararse para la exposición. Y luego, él mismo se echa una exposición larguísima para explicar por qué no deberían escuchar al chavalo de la ONU. O sea, estabas bien preparado, Lucho, y se puso peor, porque todo el mundo empezó a pedir la palabra para decir básicamente que lo mismo. Incluso llegó la magistrada Iris Roja a decir, jueputa yo que no escuchamos a este mae. Y puso un recurso de revocatoria para no tener que escucharlo. Y de ahí pasó lo obvio. El señor tenía otros compromisos, tenía otras cosas en agenda y nada más se fue. Y prácticamente nos alegra porque a ver si los magistrados al fin se ponen a resolver este problema. Piénselo en cualquier otro problema. Llega alguien de la ONU y nos dice que el problema es en Recope o Habdeba, fijo los 3 poderes de la República estarían encima tratando de encontrarle solución. Ahora, como esto es algo de la Asamblea y la Corte, se decide no avanzar porque es que nos están diciendo que duramos mucho. O sea, así o más cínicos. O sea, pensar que alguien de los poderes de la República está haciendo algo porque es correcto y no porque los están obligando, es como pensar que, en efecto, lo único que le ofrecía doña Florinda al profesor Girafales era café. El único magistrado que dijo algo medianamente coherente en todo este pleito fue Álvaro Burgos, que dijo que era muy necesaria la discusión en la forma en la que elegimos magistrados y que los que no eran parte de la solución eran parte del problema. Imaginamos que el presidente de la Corte llegó, le dio una palmada en la espalda y le dijo, no somos parte del problema.
Somos el problema. Y ahí terminó todo. Volvemos de la corte de la asamblea porque uno siempre regresa a donde fue miserable. En este caso lo hacemos con algo serio. A esto le tuvimos que dar su propia pieza porque hay muchos detalles que queremos analizar con cuidado. Pero resulta que un investigado y 2 detenidos por narcotráfico acumulan más de 30 visitas en los últimos 2 periodos legislativos a 13 oficinas de diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora diríamos que esto nos parece sorpresivo, pero a diferencia de los diputados nosotros no mentimos. Hay 6 visitas en el periodo legislativo actual y 7 en el anterior. Con el más visitado todo siendo Óscar Cascante del PUSC, que en este momento voy a preferir que hablemos de él cuando estaba viendo aquella mejenga de Keylor en la Champions, ¿se acuerda? Ahora, el carajo que estaba siendo investigado por narcotráfico falleció el 6 de mayo pasado, mientras los otros 2 fueron detenidos en un operativo que desmanteló una banda de narcotraficantes que en ese operativo se decomisaron más de 1.500 millones de colores entre colones y dólares, y además se reveló que esa banda había invertido más de 20 millones de dólares en bienes de lujo en ciertas zonas. O sea, esta banda tenía la discreción de manzanita y muy posiblemente su profesión, lo cual hace muy preocupante que estos 3 tipos hayan tenido reuniones con diputados y además reuniones tan repetidas. Ahora, los diputados de todas partes del país suelen reunirse con muchas personas para discutir diversos proyectos que involucren a sus provincias. Por ende, no es descabellado que algunos de estos digan que no recuerdan que se reunieron con estos 3 gendarmes del narcotráfico. Pero cuando hay tantas reuniones, es como cuando a un adolescente le encontraban mota y uno decía, no es mío, es de un compa. Ok, es posible, pero es muy difícil de creer. De la administración anterior, del 2014 al 2018, todos los nombres que están saliendo en pantalla en este momento fueron visitados por esos 3 tipos, pero nos vamos a concentrar en esta nota en las reacciones de los del periodo actual, del 18 al 22, que están dentro de esta lista. Primero fue Óscar Cascante, quien pasó de sentirse engañado, según sus propias palabras en una entrevista con La Nación, a renunciar a la comisión de la que era parte, cuyo nombre era la Comisión Especial Investigadora de la Infiltración de Narcotráfico en la Zona Sur, o la Ceilín de Cosas, si usted quiere complicarse tanto la vida como Óscar Cascante, en palabras del mismo Cascante. Sí renuncio a esta comisión en aras de que se haga una investigación objetiva y sin ningún tipo de presiones, como lo dice el compañero Carranza, y me pongo a la disposición de la Fiscalía y de todos los órganos que así lo vean a bien. No tengo nada que ocultar, pero en aras de la transparencia, y en mi despacho sí estuvo, como consta en muchos despachos. Ok, don Óscar, nosotros entendemos eso, pero es difícil de creer porque la última reunión que don Óscar tuvo con estos 2 carajos fue el lunes pasado, el lunes antes de que los detuvieran. Después de renunciar a la Ceilín de Cosas, Cascante agregó: a mí me pueden revisar mis bienes, mis pertenencias, es más, salgo con menos pertenencias de aquí de la Asamblea Legislativa. Mis cuentas, mis propiedades que no tengo están a la disposición de quien quiera revisarlas. El cuadraciclo que tenía lo vendí, el carro con que entré lo vendí y salgo con un carro inferior al que yo tenía cuando ingresé como diputado de la República. Así que yo estoy abierto para que me revisen para lo que gusten. Óscar, tranquilo. Solo le faltó decir, ¿saben qué más? Este traje es alquilado. Hoy tuve que llegar en bus a la asamblea, hasta el celular donde estaba viendo el partido de Keylor, se lo debo a Goyo. Por su parte, Eduardo Cruikshank, Iván Acuña y Erwin Macís admiten y recuerdan haber recibido estos carajos, pero en todos los casos fueron reuniones muy puntuales relacionadas con proyectos de desarrollo habitacional en los diversos lugares de donde estos carajos son diputados. Por su parte, Milady Alvarado, sí, así se llama, también los recibió, pero ella dice que los recibió en el contexto de haber recibido originalmente a un grupo de una reunión de personas pro Guanacaste que querían discutir temas sobre Liberia. Después, cuando la reunión ya había sido empezada, le solicitaron ingreso de más personas, entre las cuales entraron estos 2 colaboradores del narco. Zoila Bolio, diputada independiente y presidenta de la Ceilín de Cosas, ya dijo que ella no tiene idea y no le aparece en actas el carajo y que no va a renunciar. Y lo dijo de la manera más vehemente que podía. Yo aplaudo al diputado Carranza que me acompañe en esta lucha contra el narcotráfico y investigar hasta las últimas consecuencias. Pero yo no estoy ligada a ningún narco, le he escrito a doña Emilia hoy en la mañana, revisen correos, revisen cuentas, revisen lo que quieran, pero el tipo nunca estuvo en mi oficina y yo no me voy a ir porque eso sería aceptar cualquier cosa y nunca voy a renunciar porque ni lo conocí al maldito. Ese hijo de puta en serio se salvó, porque estamos seguros si estuviera vivo, doña Zoila sería capaz de recrear la trama de Taken y destrozar toda Europa solo para poder encontrarlo. Pero doña Zoila trae otro punto muy importante a colación, que es que
No existen videos de cuándo el carajo fallecido fue a hacer estas visitas. ¿Por qué? Porque los videos de las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa solo se guardaban por un mes o dos. Quiere decir que los episodios del arroz duran más rato guardados en algún lado que los videos de seguridad del primer poder de la República. Ahora, si ninguno de sus diputados tuvo nada que ver en actividades ilícitas con estos tipos, es lógico que se defiendan, eso lo entendemos. Pero ellos también tienen que entender el escepticismo de la opinión pública. Es decir, estos maes pueden faltar cuando les da la gana, sin razón, tienen listas de papel, tienen listas de papel en el fucking 2021 y además tienen controles muy laxos de entradas y salidas y para terminar de hacerla tienen un fucking escándalo cada 15 minutos. Porque acá se viene una pregunta que a mí se me vino a la cabeza de la primera vez que leí sobre todo este desmadre. ¿No se supone que si los diputados tienen asesores que también son muy bien pagados, esos asesores tienen que asesorarlos antes de que se reúnan con una persona que puede terminar de dudosa procedencia? Porque así como lo ponen en este momento, cualquier hijo de puta puede conseguir una audiencia con un diputado, aparentemente. Bueno, eso en realidad no nos viene tan mal. Este asunto es bastante serio y nosotros quisiéramos oír de primera mano a algún diputado. Así que parte de la producción de Así está la Arroz, estamos invitando a cualquiera de los diputados saliendo en pantalla en este momento a que venga a nuestro programa y nos explique qué putas están pasando con esto. Y ojo, puede ser virtual. Es más, aquí entre nos preferimos que sea virtual porque ustedes tienen un brote como de hace 3 meses en la asamblea. Entonces, no importa, de manera virtual pueden venir y explicarnos. Porque, a ver, si algunos de ustedes tuvieron tanto rato para las reuniones aquí en este Terminaron Siendo Narcos, pueden darnos por lo menos unos minutos a nosotros para explicarnos cómo está el arroz.